Permítame. Y se está grabando. ¿La transcripción se detuvo ahora? Sí, ya la detuvo, porque si no ahí nos transcribe a las 2 y ahí sí, que no sabemos qué va a aparecer. Entonces ahora voy a compartir, permítame un segundito. Me indica apenas lo ve, por favor. Ok. ¿Se ve? Ok. Ahora sí. Perfecto. Igual, como le dije, Katia, yo, bueno, ahí si otro compañero se suma, ahí voy a estar pendiente. Permítame un segundo, porque estoy acá con 2 monitores. Yo voy a ir desarrollando y cualquier intervención, siéntese con la confianza. Ok. Permítame un segundo, voy a devolver. Vieras que me encontré unos videos muy didácticos, digo yo, ¿verdad? Entonces, voy a compartir. Si gusta, lo vemos entre las 2 y hacemos algún comentario que obviamente los videos vienen a ejemplificar. Entonces, creo que les va a servir mucho para tarea. Entonces, permítame un segundito, vuelvo a compartir y me indica si se escucha. Deme un segundito. No sé si esa parte tiene música. No, esta no, espérate para ver. Vamos a ver. El aprendizaje es algo que experimentamos todos. Ahora sí, perfecto. Todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto. E incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, a conducir un auto no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana en la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tráfico. A todo esto, ¿qué es aprender? El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la iteración del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje.
lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas, el conductista y el cognoscitivista. La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal, habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación, el deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido. ¿Qué le pareció ese video? Katia y Ivania, que ya se nos incorporó. ¿Qué me pueden decir ustedes, muchachos? Bueno, que el aprendizaje más que todo se enfoca en lo que es memorístico, en lo que es en la parte neuronal, como lo indicó el video, en la parte del cerebro. Hay una etapa, correcto, hay una fase que es totalmente biológica. Sí, eso me lleva a que la educación se va más al lado de lo que es el ser humano, lo que es la moral, educación, valores. Por ahí, me parece que eso me lleva a pensar que son dos cosas distintas, lo que es la educación y lo que es el aprendizaje. Me parece, o sea, eso me llevó a pensar al ver este video así de una, sin analizar mucho la... Ok, perfecto. Ivania, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, profe. Bien, por dicha. ¿Pudo ver ahí todo el video? Más o menos. ¿Qué pudo ver? Cuéntenos, ¿qué le pareció? Sí, profe, para serle sincera, no lo vi todo porque me conecté tarde, no me acordaba que había tutorial. Ok, el video lo que explica es un poquitito el aprendizaje, ¿verdad? Y lo que señalaba Katia, el video plantea que el aprendizaje puede darse como en etapas, ¿verdad? Un componente memorístico inevitable. Dentro del video se plantea que es importante
y otro que está más asociado como con los procesos de socialización. Por eso Katy hablaba de moral y hablaba de valores, ¿verdad? Producto del proceso de socialización, nosotros podemos tener un aprendizaje automático, por decirlo así, ¿verdad? Que aprendemos producto de la experiencia, o un aprendizaje ya intencionado, ¿verdad? En donde nosotros decidimos, bueno, me voy a aprender esto, la razón por la cual lo necesito, hay una motivación. Entonces son ciertos elementos que me parecieron importantes que ustedes tomen en cuenta visualizando un poco el trabajo que hay con respecto a la tarea siguiente, que es el tema de la socialización. Entonces quería mostrarles este video inicial como para poder ponernos todas, ¿verdad? Digo todas, y feliz día de la mujer, ¿verdad? Para conmemorar a todas aquellas mujeres que perdieron su vida luchando por los derechos, ¿verdad? Derechos que ahora nosotros los vemos naturales, pero que han costado, o sea, han costado sangre, han costado vida. Entonces, aprovecharlos, y el simple hecho de que ustedes dos estén hoy conectadas refiere que una conquista se mantiene, y se mantiene cada vez que una mujer decide formarse, ¿verdad? Eso va a impactar a sus familias y a las mujeres que estén dentro de esa familia. Perdón por el comercial, pero no lo podía dejar pasar. Voy a retomar un poquitito acá la presentación, y bajo la misma dinámica de la vez anterior, ustedes pueden ir interviniendo. Ok, prácticamente lo que vamos a desarrollar hoy en la tutoría está marcado por los capítulos que corresponden a la tutoría del día de hoy. Vamos a precisar sobre la finalidad de la teoría de la educación, la teoría de la inteligencia, la teoría de los valores y las implicaciones de la educación. Les recalco que mi idea no es repetir lo que dice el libro, sino más bien ampliar lo que el libro señala y ejemplificarlo con la ayuda de ustedes. Retomando este concepto de la teoría de la inteligencia, Zubiri lo que intenta establecer ahí es como caracterizar cómo es este ser humano que aprende, ¿verdad? Que desarrolla aprendizaje, como decía el video, producto de que tiene una estructura biológica, producto de una intención, tiene que aprender algo por una necesidad, por una motivación. Entonces, justamente en esta teoría de la inteligencia, él dice, y esto me encanta siempre recalcarlo, que la inteligencia implica decidir y elegir, ¿verdad? La inteligencia, aparte de tener una estructura biológica, es importante que yo tenga una disposición hacia el aprendizaje. La inteligencia es una cuestión biológica, podríamos decir, pero que implica de parte de este ser humano el decidir y el elegir. Otro elemento importante que no podemos omitir, y a veces el sistema educativo lo omite, es que este ser humano que está en proceso de aprendizaje está marcado por sentimientos. Estos sentimientos implican acciones realizadas. Entonces, vean que hay componentes importantes. Para comprender a este sujeto que es objeto del aprendizaje, tiene una inteligencia que lo lleva a decidir, a elegir. Tiene sentimientos, los sentimientos implican acciones realizadas. Hay un componente de habilidad, de voluntad, de tiempo y de personalidad. Entonces, la teoría de la inteligencia, más que ver al ser humano como un autómata, ve al ser humano de una visión muchísimo más integral. Y la inteligencia implica cada uno de estos momentos. Entonces, ahí como para sintetizar y gráficamente recalco, elemento importante, este primer recuadro, inteligencia, decidir y elegir, palabras claves para no olvidar. El elemento de los sentimientos y cómo esto lleva a acciones realizadas, y el componente de la voluntad, la habilidad, el tiempo y la personalidad. Eso va a marcar mucho cómo se va a desarrollar el aprendizaje. Si tienen algo que señalar, inmediatamente lo realizan. Un elemento importante, no sé si ustedes han tenido chance de leer el apartado, pero a mí me llama mucho la atención. Vean que pongo ahí aplicación, reglamentos institucionales. Entonces, recapitulemos un poquitito nuestras etapas de escuela y colegio. ¿Cómo eran esos reglamentos institucionales? Son reglamentos que realmente ayudaban al desarrollo del sujeto, de la persona objeto del proceso educativo. Entonces, Zubiri señala elementos importantes para hacer una revisión crítica de los reglamentos institucionales. Para él debe existir la libertad de elegir entre diversas posibilidades. Entonces, recordemos, los reglamentos realmente dan la posibilidad al estudiante de poder elegir
les doy un ejemplo. Del colegio en el cual yo provengo, en el cual me formé, el uniforme era en agua, era falda, ¿no? Nosotros no teníamos, y aparte que era un colegio solo de mujeres, no teníamos la posibilidad de usar pantalón. Y recuerdo como ayer, ¿verdad? Que decía que la falda debía tener cierto largo, etcétera, etcétera. Dentro de la postura de teoría de la inteligencia, dice que para que realmente uno se desarrolle de manera integral, tiene que haber un proceso de decisión, debe haber un ejercicio de la libertad. Entonces, pareciese, ¿verdad?, que los reglamentos institucionales dentro de la visión de la teoría de la inteligencia no tendrían razón de ser como están construidos actualmente. Digamos que tratando de ejemplificar y generar una aplicación de lo que Zubiri señala, un reglamento debería darle al estudiante la posibilidad de poder elegir, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes con respecto a este primer elemento acá que dice libertad de elegir entre diversas posibilidades? Bueno, a mí me parece, ok, nosotros tenemos que también tener en cuenta la diferencia entre libertad y libertinaje. Correcto. Porque sí, porque por ejemplo, si no hubieran a nivel de, hablemoslo ya más, más amplio, si no hubieran leyes, todas las personas hicieran lo que les da la gana, ¿no? Por ahí, ajá, si me da la gana pago, si me da la gana no pago, o agarro esto y me lo llevo sin pagar. Entonces me parece importante que a pesar de que nosotros tenemos la libertad de elegir entre estas posibilidades, nosotros como seres de sociedad debemos seguir ciertas cánones y ciertas reglas, por así decirlo, para que todo lleve un orden. Porque si no, eso sería un caos total, en mi concepto. Está súper bien, Katia, y no se aleja de lo que Zubiri señala, porque vea el punto siguiente, asumir lo que plantea cada lección. Entonces, sí, efectivamente, usted tiene posibilidad de escoger entre A, B y C, pero asuma las consecuencias de generar o de decidir por A, B, C o D. Entonces, digamos, sí, existen normas. Las normas yo puedo cumplirlas o no cumplirlas. Si las cumplo, pues bien, y si no las cumplo, hay una consecuencia, ¿verdad? Y vea que ahora que usted hacía la distinción entre libertad y libertinaje, ¿verdad? Zubiri no plantearía el libertinaje. ¿Por qué? Porque él habla de un ser humano que decide, elige y es responsable ante esas decisiones, ¿verdad? Entonces, es dotar, digo niño para ejemplificar mejor, o niña, un infante, dotarlo de las condiciones para que él pueda desarrollar su inteligencia. Y una persona inteligente, diría Zubiri, tiene la capacidad de elegir, pero también de hacerse responsable. Una persona que elige algo y no se hace responsable, diría Zubiri, es carente de inteligencia, ¿verdad? Entonces, por ahí, vean que por eso a mí me llama poderosamente la atención en el planteamiento de él. Otro elemento acá importante es que promueve actos voluntarios y la valoración de las acciones realizadas. Entonces, es como, por ejemplo, ok, yo decido llevar la falda más corta del colegio, ¿verdad? Subiría, claro, usted tiene derecho a, pero asuma las consecuencias de que usted lleva la falda corta, pum, boleta, ¿verdad? Puntos menos. Entonces, aquí hay un elemento importante que a veces el sistema educativo también lo minimiza, que es el desarrollo de la voluntad, actos voluntarios, asumir responsabilidades. Muchos de los grandes problemas a nivel de corrupción a nivel nacional, ¿verdad? Utilizando a Zubiri como ejemplo, vienen a partir de la carencia de que el sistema educativo no me dio esas herramientas, ¿verdad? Entonces, sí, usted puede elegir ser corrupto. Técnicamente, en una sociedad ideal, el corrupto paga, pero eso no está pasando, ¿verdad? Entonces vemos ahí que realmente una persona que es corrupta, usted le pregunta, ¿usted es corrupto? Y la persona le va a decir, no, no lo soy. ¿Por qué? Porque no hace valoración de las acciones, no está viendo que la acción que generó implicó un montón de conflictos a otras personas. Si nosotros le preguntamos, espero que ninguno de ustedes dos sea familiar, a las personas implicadas en el caso de Diamante, por ejemplo, todo el problema que hubo a nivel de municipalidades, usted les pregunta a las personas que están implicadas, no digo que sean culpables, ¿verdad? Las acciones que usted realizó son incorrectas, son corruptas. Probablemente esa persona no lo va a ver de esa manera y siempre va a encontrar un argumento para justificar lo que hizo.
sin asumir la responsabilidad de sus acciones, ¿verdad? Entonces ahí por ahí va el planteamiento de subir. No es que subir esté en contra de los reglamentos institucionales, no, las reglas deben existir, pero esas reglas tienen que implicar dotar al estudiante la posibilidad de elegir, de asumir las consecuencias, de desarrollar su voluntad. Actos voluntarios quiere decir aquí actos inteligentes en términos de subir y hacer una valoración de sus acciones realizadas. Entonces ahí como para tomarlo en cuenta. No sé si también ya se nos incorporó, no, Ivania todavía está por ahí. Ivania, cualquier comentario adelante, ¿verdad? Ninguno, profe. Ok, perfecto. Otro elemento que se desarrolla dentro de los apartados para la tutoría de hoy es la teoría de valores. La teoría de valores es planteada por Adela Cortina. Adela Cortina es una filósofa española, su especialidad es en el área de la ética. Y ella hace un planteamiento que va como en sintonía de subir y también, y ella dice lo siguiente: cualidades que cualifican a determinadas personas, situaciones y sistemas, sociedades y cosas. Entonces, la teoría de los valores dentro de la Cortina trata de caracterizar, decir, cómo debe ser la persona, cómo debe ser el sistema, cómo debe ser la sociedad. Y ella cuando a ella se le pregunta por el ser humano, ella dice que hay elementos importantes. Por ejemplo, el ser humano, en cuanto que es ser humano, tiene un valor en sí mismo. Toda persona que está dentro del sistema educativo tiene un valor. Y recuerden siempre este término cuando estén viendo la película que tienen que ver para el trabajo siguiente, que se llama La Mancha de Grasa. Entonces, ahí pónganle atención porque traten de identificar dentro de la película cuál es el valor que se le da a la persona, al personaje principal de esa película. Cuál es el valor que se le da dentro de un entorno social y cuál es el valor que él tiene de sí mismo, ¿verdad? Otro elemento importante que les puede ayudar a interpretar el contenido de ese video son cuáles son las cualidades que condicionan el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un ser humano que nació en un lugar en donde hay mucha pobreza, en donde no hay recurso económico para satisfacer las necesidades básicas, eso me va a condicionar a mí. ¿Qué dirían ustedes, Ivania o Katy? ¿Qué dirían? Bueno, desgraciadamente la parte económica generalmente condiciona, ya sea el aprendizaje, ya sea la manera en que las personas la perciben, también por tener dinero muchas veces son los mejores y muchas veces son los de lo peor, como se ha demostrado en varios ejemplos, ¿verdad? Lo que es cuestión política. Elementos importantes, justamente. Pesar. Hay que pesar y pensar bien para mí. Eso que está señalando Katy es muy importante. Y el recuadro siguiente, este que está acá, cualidades reales a lo que se le da un cuerpo creativo. Digamos, para Adela Cortina, digamos, el entorno sí va a determinar, pero no es como una sentencia, ¿verdad? El entorno, digamos, si yo vengo de un lugar vulnerable socialmente, sí, me va a marcar, me va a generar ciertas barreras en mi desarrollo, ¿verdad? Pero no necesariamente es determinante, no es una sentencia, no es porque yo nací en una zona peligrosa o una zona que tiene un alto porcentaje de delincuencia, eso no quiere decir que yo me voy a hacer delincuente, ¿verdad? Entonces, para justamente la parte acá superior, o sea, hay situaciones, hay ciertos elementos que van a determinar a las personas, pero no son una camisa de fuerza para Adela Cortina. Y justamente estas condiciones, tanto el mundo externo como esas cualidades que yo tengo como ser humano, justamente dependiendo cómo yo las pueda ir desarrollando, van a ser positivas o negativas. Entonces, ¿qué es lo importante de la teoría de los valores de Adela Cortina? Que justamente los valores a los cuales yo me veo expuesto, estos me van a marcar, me van a permitir adquirir una noción del entorno, ¿verdad?
Vuelvo otra vez, si yo vengo de un entorno en donde la violencia es lo natural, no necesariamente quiere decir, aunque la psicología diga que hay un marcaje ahí, si yo vengo de un entorno violento, puede ser que yo desarrolle conductas violentas, puede ser, no es necesariamente un elemento preciso, ¿verdad? Eso también recuérdenlo cuando estén haciendo la tarea número 2, de cómo justamente existen elementos que a mí me pueden afectar, que me pueden marcar, pero no son determinantes, ¿verdad? Porque volvemos acá, somos un ser humano activo. El video de manera inicial hablaba, si yo visualizo al ser humano como un sujeto pasivo, quiere decir dentro de la postura de la cortina, usted va a estar marcado por el entorno que usted tiene y listo, si fuese pasivo, pero de la cortina apuesta más por un aprendizaje en donde yo soy un sujeto activo. Entonces, de los valores a los cuales yo me veo expuesto, yo decido cuáles son los que yo incorporo en mi vida. Voy a dar un ejemplo tal vez muchísimo más concreto. ¿Qué opina, digamos, Ivania con respecto a la fidelidad? Ivania, ¿usted qué opina de la fidelidad en términos de relación de pareja? ¿Es importante o no es importante? Y ahí yo opino que sí es importante. ¿Y por qué es importante? Y ahí, profe, ya ahí sí me dejó pensando. Ok, Katia, para usted, en una relación de pareja, ¿por qué la fidelidad es importante? Bueno, para mí la fidelidad es importante porque esto es como una base de confianza, ¿verdad? Es una base que para mí no se puede romper, porque cuando ya como, por ejemplo, una pareja es infiel, ya se rompió la confianza, ya algo se quebró, que muy, muy difícil se puede volver a recuperar o unir. Ok, justamente utilizando ese ejemplo que les acabo de dar, la fidelidad para ustedes es importante porque ya ustedes, y no vamos a entrar en detalles obviamente, ya ustedes en algún momento experimentaron, ya sea a nivel personal o a partir de la experiencia de otros, que la fidelidad tiene un valor asociado, que es la confianza, como decía Katy. Entonces, justamente en ese proceso, ¿verdad? Cuando yo les pregunto el por qué, para algunas personas la fidelidad no es importante, porque en ese proceso de revisar, ¿verdad? Lo que condiciona el mundo, ellos definieron que para ellos no es importante. Entonces van de relación en relación sin inconveniente, porque para ellos no tiene un valor en sí mismo. Para Katia sí y para Ivania sí, ¿verdad? Y para otra persona no. Por eso es importante conversar. Yo no puedo dar por sentado que para la otra persona la fidelidad es importante. Entonces, cuando yo voy a establecer una relación en pareja o incluso Adela Cortina lo ejemplifica muy bien. Ella habla de las instituciones y ella dice, cuando una institución, ya sea del Estado, pierde la razón de ser, para la persona se vuelve algo obsoleto. Lo mismo pasa con la fidelidad. Si resulta que para mí la fidelidad ni me fu ni me fa, no es algo que yo establezca como un valor dentro de mi relación. No sé si me estoy explicando en este sentido. Me indica Kate y Ivania, si me expliqué. Bueno, en este caso, bueno, su explicación fue bien clara, pero me parece en este caso, sí, volviendo a la relación de pareja, si van a hacer, por ejemplo, una relación abierta, entonces, de ahí, ya hay que hablarlo y estar dispuesto a lo que venga. Exacto. ¿Verdad? Ahí, digamos, usted está señalando un elemento importante, la pareja lo está conversando y para ellos están estableciendo las reglas, lo que es valioso para ellos en esa relación en particular, ¿verdad? Yo no soy psicóloga ni nada, pero ni mucho menos, pero digamos, un elemento que a veces perdemos en esta construcción de las relaciones en pareja es conversar, en el sentido de pongámonos de acuerdo, para usted es valioso lo mismo que para mí. ¿Para usted qué es valioso? Ah, para mí esto y esto. Ah, ok. Y para usted, no sé tanto, ¿verdad? Ya creo que uno se ahorraría varios dolores de cabeza si esa posibilidad realmente se diese,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, Katia, puede ser que otra pareja que usted conozca, ¿verdad? X pareja, para ellos el asunto de la fidelidad no sea tan importante como el ser abiertos, el tener una honestidad así como súper extrema en donde yo puedo decir, ay, tal persona me pareció preciosa, una cosa así, por dar un ejemplo X, ¿verdad? Entonces volvemos acá a este principio, ¿verdad? Para Adela Cortina es muy importante que el ser humano establezca qué es valioso para él. Obviamente hay valores que van a trascender, ¿verdad? Pero en los procesos, volvemos otra vez, está muy asociado a la teoría de las inteligencias, démosle la posibilidad al ser humano de pensar, démosle la posibilidad al ser humano de generar habilidades para establecer qué es prioritario para él, ¿verdad? Y asumir las consecuencias de eso, ¿verdad? Si estamos en una relación de pareja y yo decidí que el asunto de la fidelidad no es importante, como dijo Katia, asuma la responsabilidad que implica eso que usted señaló, ¿verdad? Entonces ahí, en guerra avisada, como dice el dicho, no. Exactamente, exactamente, Katia. Entonces, vamos a continuar. Ok. Vieras que me encontré esta belleza. Esto es un extracto del reglamento decretado por don Jesús Jiménez como presidente de la República, relacionado con los reglamentos, cuáles valores se encuentran implícitos. Entonces, voy a leerlo o no sé si Ivania puede ver la imagen que tengo aquí, que estoy compartiendo con ustedes. Sí, profe. ¿Me puede leer el artículo 31? Todo alumno que por su desaplicación Ineptitud o mala conducta. o mala conducta se muestra indigno de pertenecer al profesorado. Ajá. Ha declarado como tal no merecedor del Magisterio. magisterio y Ajá. Por consiguiente, no se le podrá expedir título con el expediente de que en su justificación de estas causales deba formarse, se dará cuenta al Poder Ejecutivo para su aprobación, improbación o reforma. El artículo 32 dice lo siguiente: los alumnos libres pueden estudiar las asignaturas que gusten, matriculándose en ellas con las formalidades prescritas en el artículo 29 y artículo 30. Entonces, con respecto al artículo 31, en donde dice todo alumno que por su desaplicación, ineptitud o mala conducta se muestre indigno de pertenecer al profesorado, será declarado como tal no merecedor del magisterio. Vean que esto es un reglamento, ¿verdad?, de 1869 y es brindado, ¿verdad?, o fue realizado para establecer cuáles son las personas que pueden formarse en el área de educación, ¿verdad? Me imagino que no lo conocían y se los traje acá porque volvemos otra vez con esa lectura que hicimos del artículo 31 y 32 de este reglamento. ¿Cómo visualizan ustedes que era la persona que quería formarse en el área de educación en esa época, en 1869? ¿Qué les dice? Las escucho. El suceso de los 41 fallecidos costarricenses. Bueno, que tenía que tener altos valores, ser persona de familia, de una familia intachable en aquella época, ¿verdad? Porque generalmente solamente los de alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, tenían acceso a ese tipo de educación. Exacto. ¿Verdad? Y vean qué interesante el artículo 32, Katia, donde habla, pueden estudiar las asignaturas que gusten, matriculándose en ellas. Entonces, vean que tenemos como una especie de currículum flexible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a Ivania le encantaba la parte de biología, por decirlo así, ella podía llevar varios cursos. Entonces, vemos que aquí una palabra clave es la desaplicación, una mala conducta. ¿Qué significaba eso en 1869? ¿Será lo mismo a lo que entendemos hoy? ¿Verdad? Y vean que también, o sea, hablaban de un alumno que se visualiza libre, que puede estudiar, ¿verdad? Entonces,
el hecho del estudio era un asunto, un ejercicio de la libertad y no un asunto obligatorio. Entonces eso es un elemento importante porque el video inicial que les presenté hablaban de que para el aprendizaje se necesita una motivación, ¿verdad? Entonces ahí también como para que lo asimilemos, ¿verdad? Y podríamos hacer una valoración de que si efectivamente esos valores que plantea este reglamento están presentes hoy en día. ¿Cuáles son las personas que optan por formarse en el área de educación? ¿Cuáles son sus características? ¿Cumplirán con estos requerimientos? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, me parece que hoy en día las personas que eligen una carrera, hay dos vertientes. Una, por ganar, por trabajar más rápido, ¿verdad? Conseguir un empleo rápidamente. Exacto. Y la otra es porque le apasiona lo que está estudiando, ya. Pues No importando el tiempo que se demore en obtener el título. Justamente. Muchísimas gracias. Voy a continuar un poquitito por acá. Otro elemento que trabajan los capítulos es, por ejemplo, a raíz de esta teoría de la inteligencia y a raíz de esta teoría de los valores, ¿qué implicaciones hay en la educación? Entonces, justamente ambas teorías, ¿verdad? Permiten establecer, ¿verdad? Darle como un fundamento conceptual, establecer cómo la realidad educativa, cuáles son las razones por las cuales se desarrolla el fenómeno educativo. Adicionalmente nos permite pensar que la educación conlleva un proceso de perfeccionamiento del ser humano. La persona que llega al ámbito educativo, y vamos a hacer como dos visiones, desde la educación formal y la educación no formal, siempre va a ser un proceso en donde este ser humano se va a estar perfeccionando, ¿verdad? Va a estar adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos y va a poder comprender de manera diferente el entorno. Y justamente un elemento importante de las teorías educativas es que permiten visualizar a este ser humano que va a entender a partir de una visión crítica su entorno. Recuérdense ustedes, por ejemplo, la primera vez que ustedes enfrentaron un curso a nivel universitario, ¿verdad? Cómo entraron y cómo salieron. Apuesto y estoy casi segura que salieron con visiones muchísimo más amplias sobre la realidad, con una noción muchísimo más crítica sobre el entorno. Entonces, las teorías permiten comprender al sujeto, comprenderlo o como un sujeto pasivo o como un sujeto activo, ¿verdad? Y esto querría decir que dependiendo de la teoría que yo me posicione, yo voy a adquirir bases conceptuales y sensoriales, voy a entender a ese ser humano de alguna manera, voy a entender la realidad y las razones por las cuales este ser humano está en esta realidad, ¿verdad? Ambas, un elemento importante, cualquiera de las teorías lo que buscan es el perfeccionamiento del ser humano y justamente buscan un abordaje crítico, es decir, enfrentarme al entorno después de que yo desarrollé un proceso de aprendizaje con otras habilidades, con otras herramientas, ¿verdad? Entonces, yo estoy casi segura que cuando ustedes antes hablaban de educación lo hacían de una manera muy general, pensaban que ser educador o formarse en el área de educación era algo sencillo. Ya conforme ustedes han ido avanzando en las materias se dan cuenta que no es así, que implica un nivel de profesionalización y obviamente, como ustedes comprenden hoy la educación es totalmente distinto como la entendían de manera inicial. Adicionalmente, la educación tiene una relación directa con el desarrollo integral, ¿verdad? Existen un conjunto de modelos educativos que van a estar marcados por libertades políticas, por un entorno, por servicios económicos, por la oportunidad sociales, por garantizar la transparencia y por el desarrollo de las clases sociales. Van a haber otros modelos educativos que van a prestarle mayor atención al desarrollo de la economía, a la tecnología, van a estar marcados por nociones de subdesarrollo y desarrollo. Entonces, en términos macro, podemos decir
que hay modelos educativos que le van a prestar mucha atención a la parte económica, política y social, que van a buscar que la educación sea un proceso de ascendencia social, mientras otros modelos educativos van a buscar el desarrollo de la economía, el desarrollo de la tecnología, van a buscar que los que se encuentran en un nivel de desarrollo opten por un desarrollo. No sé si acá tendrían algo que mencionar, no sé si Katia o Iván. Continúo, ustedes me indican. Siga, profe. Sí, adelante, Katia. No, sino que sabiendo los modelos educativos, me parece que el que tiene la flecha apuntando para abajo, me parece que es como de años pasados, ¿verdad? En las que se daba eso, porque la tecnología todavía no estaba muy incluida. A cambio, el nuevo modelo, por llamarlo de algún modo, incluye muchísima la tecnología. Entonces, hay los que no teníamos esa oportunidad de desarrollarnos, estamos en un desarrollo. Ahora, con la tecnología que ha llegado, nos ayuda al desarrollo, a elevar nuestra educación de lo que lo teníamos años atrás. Vamos a ver si efectivamente va por ahí. Permítame un segundo. Ok. Voy a devolverme porque igual me encontré un videíto que nos va a ayudar, digo yo, ¿verdad?, a ejemplificar un poco que esto que señalaba Katia, si efectivamente un modelo educativo que prima el asunto de la libertad política, del asunto de la economía, que ayuda al asunto o el modelo que opta por una tecnología es lo más apropiado. Entonces, permítanme un segundito acá para volver a compartir y me indican si se escucha el video, por favor. Acá estoy. Vuelvo a compartir y me indican, muchachas, si se escucha. ¿Sí se escucha? No, profesora. Ok. Que fue un sueño de niña y... Ok, va otra vez. Vamos a ver. ¿Se escucha? No. Voy otra vez, anda rejego. Espérate para ver. Creo que ahora sí lo logré. No. Ah, qué barbaridad. Es que no se manda solo. Deme un segundito. Ok. Vamos. materiales peligrosos. Creo que es a nivel nacional una de las mejores estaciones. Nada, profesora. Que se desenvuelve en diferentes emergencias. Deme un segundito. Voy otra vez por acá. ¿Será? Voy a probarlo desde acá. Es de gran ejemplo. No. Yo tengo aproximadamente como unos 5 años. No. Profesora, es que yo no conozco Teams, pero en Zoom tiene una opción de compartir video con sonido. Entonces no sé si Teams tiene esa opción. Sí, lo estoy haciendo, pero... Ok, ahí está. Vamos a ver. Y en lo que es el desempeño del trabajo de nosotros. Vamos a ver ahí. Está a un nivel sí. Muy bueno. No quiso, profe. Ay, eso, espérese un toquecito. Entonces, voy a dejar de compartir. Ese video no se manda solo. Sí, no. Aquí es el Día de la Mujer y yo mando. Ok, permítame un segundito por acá. Ok, ahí lo estoy haciendo bien. Estoy dándole incluir sonido. Ok, ahí parece que sí. Ahora sí.
Entonces lo voy a hacer diferente. Un segundito. Voy a sacarlo de la presentación. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Acá. Lo tengo. Voy a mostrarlo directamente. Permítanme un segundo. Es cuando cambio de, cuando le doy compartir que se me desactiva. Entonces, ahora sí. ¿Se escucha? No se escucha nada. Lamentablemente no. Ay, Dios. ¿Qué será? Y al volver, precisamente le traemos la historia de un accidente mortal, un hombre que lamentablemente sufrió un accidente de tránsito y quedó en estas condiciones. Pero hoy vive para contarlo, es fisiculturista, motivador y le tiene unas ganas a la vida que se lo contamos después de la pausa. Alerta 8 contamos la historia detrás del suceso. Si usted No se escucha. su caso, puede contactarnos Bueno. al WhatsApp. Qué pena. 4444. Sí. Ahí lo suben entre los materiales y lo vemos. Sí, será así. Qué lástima, quería conversarlo con ustedes, pero seguimos adelante. Nada pasa. Solo los ríos no se devuelven. Ok. Entonces, por acá, vuelvo por acá. Ok. Justamente, bueno, con el video quería ejemplificarles esto que ustedes visualizan acá. El video lo que explica es que existen diversos modelos educativos a nivel pedagógico, ¿verdad? Es como que esas teorías que nosotros vemos en escrito, en blanco y negro, las llevamos a instituciones y estas instituciones las hacen realidad. Entonces se me ocurrió justamente darles ejemplos de instituciones que unas promueven el desarrollo de la tecnología y la ciencia, como los colegios científicos acá en Costa Rica, que son colegios públicos, mucha gente cree que son colegios privados, que son gratuitos, que dan una formación preuniversitaria y en los cuales los muchachos se enfocan mucho en el énfasis del estudio de la matemática, la física, la química y la biología y la informática. Los muchachos que son egresados y graduados de estos colegios, las universidades públicas les reconocen prácticamente 2 años de formación académica, ¿verdad? Por el tipo de formación que ellos tienen. Entonces, tenemos un modelo educativo, por lo menos el de los colegios científicos, que van a promover mucho lo que señalaba Katia, ¿verdad? Que era prestarle importancia a la ciencia, al desarrollo de la tecnología, cómo la ciencia y la tecnología nos va a llevar al desarrollo, y son ciertas áreas curriculares que se les va a prestar muchísima atención, que es las matemáticas, la física, la química, la biología y sobre todo la informática. Pero no hay que satanizar ninguno de los dos modelos o decir que un modelo es más exitoso que el otro. Justamente existe el otro enfoque, que son los colegios humanísticos costarricenses. No sé si habían escuchado hablar de ellos, que tienen el mismo enfoque de los colegios científicos, pero ellos les van a prestar atención a otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, es una opción educativa igual pública, que es coordinada por el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Nacional, y lo que buscan es justamente prestarle atención a la formación en el área de filosofía, lógica, ética, historia y sociedad, lengua, literatura e inglés. Entonces vemos dos modelos educativos, uno que promueve más el desarrollo de la parte social, ¿verdad? Del desarrollo de las artes, de la literatura, y otro que va a promover el desarrollo de las ciencias en términos generales. Entonces, justamente pareciese, ¿verdad? Que dependiendo de la modalidad educativa por la cual yo opte, así va a ser la visión de desarrollo que yo voy a tener. Dentro de los colegios científicos, digamos que se promueve una noción de desarrollo muy articulada con la ciencia y la tecnología, mientras que dentro del enfoque o modelo, ¿verdad?,
que promueve el Colegio Humanístico Costarricense es promover una formación muchísimo más del índole social, muchísimo más asociada con el desarrollo del lenguaje y la literatura española, es más lo que en la época de nuestros abuelos se llamaba más del área de las letras, por decirlo así, mientras que los colegios científicos van a optar más por la parte de las ciencias. Entonces vemos que justamente acá, si empezamos a analizar a profundidad, vamos a tener y vamos a formar seres humanos con un conjunto de habilidades desarrolladas dependiendo de la modalidad educativa que se opte. Entonces ese era como una especie de ejemplo, porque a veces las teorías o los modelos educativos los vemos muy lejanos, cosas que solo están escritas, y no, por dicha en Costa Rica, al visualizar la educación como un derecho humano, hemos logrado, con los escasos recursos que tiene nuestro país, generar modalidades educativas que a veces la gente no opta por ellas por falta de promoción, ¿verdad? Entonces, no sé qué opina Ivania o Katia con respecto a estas modalidades educativas. Bueno, personalmente me parece bastante interesante porque ahí se podría desarrollar las inteligencias de cada individuo, porque uno se va más al área matemática, el otro se va más el área de lenguas. Entonces, hablando de la motivación, se motivarían a estudiar, estarían más cómodos. Dice, bueno, eso es lo mío, eso es lo que me gusta. ¿Ya? Entonces, lástima que en mis tiempos no existía ese tipo de colegios o escuelas. O tal vez existían, pero nunca me di cuenta. O mi mamá nunca se dio cuenta. Exacto. Eso es interesante, ¿verdad? Porque a veces es muy limitado el conocimiento que tenemos sobre el desarrollo de la educación a nivel nacional y pensamos que el cole o la escuela siempre ha sido como nosotros lo conocimos y no, o sea, las modalidades y las teorías educativas van cambiando y en la sana teoría, no estoy diciendo que sea realidad, las instituciones educativas deberían moverse a un ritmo parecido, ¿verdad? Aquí hay un elemento interesante que debemos valorar, que también, y se los digo con la oportunidad que yo he tenido de trabajar en diferentes ámbitos dentro de la educación, obviamente cualquiera de estas dos modalidades educativas implica una formación del educador, implica que el educador haga un cambio de chip, ¿verdad? Apasionado, incluso un poco por lo que usted señalaba, Katia, de la vocación, ¿verdad? Entonces, también un elemento importante es que a la hora de pensar en una modalidad educativa, tenemos que entender que detrás hay un profesorado que tiene que casarse con la idea, por decirlo de alguna manera, y promover ese desarrollo de habilidades, de ese desarrollo de ese aprendizaje, de esas competencias, ¿verdad? Aquel docente que no está casado con idea, el mismo sistema educativo lo saca, ¿verdad? Porque no rinde. Pero el colegio científico se caracterizan por ser grupos pequeños, son grupos de estudiantes pequeños. Son estudiantes que para poder ingresar tienen que hacer un examen de admisión, no es cualquier estudiante, y ellos ingresan a partir de noveno. Entonces son estudiantes que ya ellos en cierta forma tienen claro hacia dónde van. Entonces ya llevamos como el 50% del asunto ganado, ¿verdad? No los tenemos que convencer de que la matemática, la física, la química y la biología son importantes en informática. Ya ellos están convencidos. Lo mismo pasa con los colegios humanísticos, ¿verdad? Implican un perfil, el término correcto es un perfil de estudiante. Pero yo también digo, ¿verdad? Que implica un perfil de docente. Entonces aquí haciendo un poco de crítica, ¿verdad? Yo creo que las instituciones educativas en un mundo ideal deberían tener la capacidad operativa de poder decir a quién contrato, ¿verdad? Yo creo que es un elemento importante y ayudaría a que muchas instituciones educativas despeguen, ¿verdad? Porque si yo tengo la posibilidad de poder seleccionar, ¿verdad? Ese personal docente que está dispuesto a casarse con la idea, llevamos casi ahí sumándole el 75% de ganancia con respecto al tipo de aprendizaje que vamos a generar.
contrario es si yo tengo que convencer, el término, perdón por el lenguaje poco académico, arriar, ¿verdad? A los docentes para que tales cosas se dan, implica una desventaja tremenda con respecto a algunas instituciones educativas, ¿verdad? Entonces, para concretar un poco más la idea, obviamente, repito acá, los colegios científicos tienen una visión de desarrollo que ellos consideran que el desarrollo se va a promover por el desarrollo, por el conocimiento en el área de las ciencias, lo que se llama hoy en día los estudios STEM, ¿verdad? Estudios en tecnología, en matemáticas. Los colegios humanísticos van a optar por, van a pensar que el desarrollo se da de una manera más integral, en donde el ser humano no solamente necesita saber de ciencias, sino que necesita saber sobre las letras también, ¿verdad? Entonces aquí la clave de los colegios humanísticos es la formación holística. No es que ellos no reciben matemáticas ni nada de eso, no, sí las reciben. Nada más que se le prioriza estas que ustedes ven acá. Voy a continuar por acá. Justamente un elemento importante, de hecho la tarea número 2, le presta mucha atención a lo que es la socialización. Entonces, justamente el autor del libro señala, y cuando se le pregunta, y si yo le pregunto al texto qué es la socialización, podemos encontrar esta respuesta. Son pautas de comportamiento, creencias, normas, valores y costumbres y actitudes propias de la familia, del contexto social y cultural en el que se están inmersos y del momento histórico en que se viven. Entonces, ojo acá, las imágenes tienen una finalidad, asociar ideas, ¿verdad? Entonces, la socialización implica un tiempo en específico, ¿verdad? La manera en cómo yo me socialicé, ¿verdad? A ese conjunto, ese comportamiento, esas creencias, esas normas, esos valores y esas costumbres no son las mismas a las cuales mi hija en este momento y a la edad que yo tenía, ella tiene ahora 12 años, si yo me visualizo, si yo recuerdo a qué estaba yo expuesta a los 12 años, es diferente a lo que ella está expuesta ahora. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos distintos, estamos en una visión distinta de creencias, de normas, de valores y de costumbres. Los entornos familiares han cambiado inmensamente y no digo que uno sea mejor que el otro, sino sencillamente digo que cambien, ¿verdad? Y el momento histórico en el que vivimos fue totalmente diferente. Mi hija en este momento es una mujer que experimentó una pandemia. Yo no, lo más que había en mi tiempo era una plaga de piojos, ¿verdad? Entonces era así como lo más pandémico que podía haber en ese tiempo, ¿verdad? Pero, ok, como los procesos de socialización, de hecho, el último estado de la educación señala de que hubo un retroceso a nivel educativo, ¿verdad? No solamente por el asunto de los contenidos, yo soy del criterio que los contenidos se resuelven rápido, eso es ponerle nada más, como se dice popularmente, pero el componente de la socialización, mi hija experimentó 2 años en donde no interaccionó de manera normal, entre comillas, con sus pares. No interaccionó de manera normal con sus profesores. No tuvo lo que nosotros llamamos una graduación normal, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, todas esas pautas, toda esa exposición en donde ella iba a entrar en confrontar las creencias de los otros, ¿verdad? Ella no tuvo, perdón por el ejemplo que voy a dar, no tuvo la sensación de agarrarse las mechas con alguien, por decirlo así, ¿verdad? La compañerita que me cae mal o el compañerito que me cae mal. El ponerse en contra de ciertas normas que la escuela dio, por decirlo así, ¿verdad? O ciertas costumbres. Ella no tuvo la posibilidad de confrontar los comportamientos de la familia de nosotros con las de otra familia, por decirlo así, ¿verdad? En ese proceso de interacción, en donde, por ejemplo, qué sé yo, que se topase con alguien y tuviese una creencia religiosa distinta. Eso no lo experimentó en 2 años, ¿verdad? Entonces, hay una fractura ahí, diría Carrera, ¿verdad? Que esa parte se perdió, ¿verdad? Ya hoy por dicho, ya gracias a que estamos retornando un poco a lo que llamamos normalidad, que quién sabe si va a volver como tal, ahora sí, ahora ya está experimentando, está confrontándose con muchachos y muchachas, ya está en séptimo, en donde ya ella confronta, mire, tal persona dijo tal cosa y yo me quedé pensando, mire, tal compañero tiene ciertas costumbres y yo no había visto eso. Entonces vemos ahí que esta persona en ese momento va a ir
experimentando esos procesos. Entonces, ojo acá, para efectos de la tarea número 2, recordemos que la socialización son pautas de comportamiento, creencias, normas y valores y costumbres y actitudes propias de la familia, del contexto social y cultural en que estamos inmersos en el momento histórico. Entonces, recuerden estos 3 gráficos: tiempo, familia y contexto. Esos son elementos importantes para que ustedes hagan sus valoraciones para la tarea. Esta grafiquita no es de mi autoría, la encontré y me pareció bastante rica, ¿verdad? Aunque Cabrera no lo señala así, creo que es un elemento importante que ustedes podrían incluir en su trabajo. La socialización, esta gráfica la divide en 2. La primaria, que son aquella socialización del núcleo familiar, en donde la base es lo que nosotros vemos día a día, ¿verdad? Y justamente en esa socialización primaria, la familia se encuentra en medio de este individuo y la sociedad. Entonces, el núcleo ahí que fusiona es la familia, ¿verdad? Y justamente señalan, ¿verdad?, que este nexo es la institución básica, ¿verdad? Así la conocemos nosotros y así la dice nuestra constitución política. Y es en la familia donde nosotros aprendemos esas primeras pautas, esas creencias, esas costumbres y esas tradiciones. Y cuando nosotros estamos en esta primera etapa de socialización, no hay cuestionamiento. ¿Cuándo hay cuestionamiento? Cuando el niño o la niña sale de este núcleo familiar y entra a los sistemas educativos formales, por ejemplo, o entra a sistemas educativos no formales, como por ejemplo, se me ocurre en este momento cuando ellos empiezan los procesos de catecismo, o cuando empiezan en los scouts, o cuando empiezan a socializar en un espacio diferente al de la familia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta primera fase, verdad, de este proceso de socialización primaria? ¿Qué me dirían? Bueno, para mí como dice la palabra primaria, la familia es la base, es donde aprendemos y nos educan, porque yo insisto en la separación de aprender y educar, no sé por qué me da esa sensación. Es donde se aprende y se educa. Entonces, esa es la base. Y de ahí es donde vamos a la parte secundaria, que es cuando, como usted lo indicó, vamos a la escuela, al colegio, a un grupo extracurricular, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, ahí es donde se complementa lo que nos enseñaron, aprendimos y nos educaron en casa. De hecho, hay un elemento importante que obviamente la gráfica no lo tiene incluido, pero tal vez es algo que ustedes puedan ir madurando y tal vez el día de mañana dé para una tesis de parte de ustedes, es, digamos, la forma en la que nosotros socializamos hoy en día o como socializan las nuevas generaciones es totalmente distinta. En el caso de nosotros era de carne y hueso, ¿verdad? De chiquillo del barrio y nos poníamos de acuerdo los del barrio, íbamos a jugar o a tocar timbres o lo que fuese, ¿verdad? Y nos pegábamos ese carrerón cuando le tocábamos el timbre a la vecina que nos caía mal, ¿verdad? O la que nos estallaba las bolas, ¿verdad? Ese proceso de socialización, hoy los jóvenes y los niños lo ven diferente, ¿verdad? Porque está mediado a veces por un aparato de carácter tecnológico. Entonces vemos que, digamos, nuestro máximo espacio de socialización era nuestro entorno inmediato, nuestro barrio. Hoy los muchachos, producto del componente tecnológico, socializan con niños, inclusive jóvenes de otras latitudes, en un tiempo real, ¿verdad? Entonces vemos que esta gráfica inicial, ¿verdad?, de primaria y secundaria, podríamos tal vez replantearla a la luz de la tecnología. La socialización secundaria tiene que ver más con un proceso permanente de aprendizaje, en donde adquirimos pautas y reglas, producto del contacto de instituciones educativas, recreativas, religiosas, laborales, grupos de amigos. Y vea que aquí la gráfica habla de medios masivos de comunicación. Yo me atrevería a cambiar esta línea
por redes sociales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El Internet, todos esos nuevos escenarios que hoy se abren a raíz del desarrollo de la tecnología y el nuevo ingreso a un nuevo grupo, ¿verdad? Lo que implica, por ejemplo, lo que mencionaba ahora utilizando a mi hija, el hecho de no haber hecho grupo de amigos, por decirlo de alguna manera, el hecho de recibir sus clases mediado por un aparato, qué consecuencias o qué implicaciones o qué conjunto de habilidades ella no adquirió, porque de eso estoy segura y la mía no es la única, ¿verdad? Muchos niños a nivel social perdieron más, insisto, el contenido es importante, pero no es lo más importante. Para mí un elemento importante de la educación es la parte social, ¿verdad? Sobre todo en las primeras etapas. Por ejemplo, yo le llamo el fenómeno hijo único, ¿verdad? Un hijo único regularmente no tiene la capacidad de esperar, ¿verdad? No tiene la capacidad de entender que es necesario esperar un turno porque un hijo único regularmente recibe toda la atención rápidamente, ¿verdad? No tiene la capacidad de poder regular, de establecer que otra persona puede ser importante, que no solamente ellos. Entonces puede ser que los muchachos y los niños actualmente, al tener 2 años de no socializar con nosotros, hay un conjunto de habilidades sociales o lo que se llama hoy día habilidades blandas que no van a adquirir. Y en cierta forma, yo a partir del trabajo que también hago en el tecnológico, yo lo veo en los muchachos, ¿verdad? Un muchacho, por ejemplo, que ellos lo odian un montón, el exponer. Ellos odian exponer, ¿verdad? Presentar algo. No, profesora, a mí no me gusta hablar, esto y lo otro. Ok, ahora lo hacemos por una computadora, ¿verdad? Entonces yo les digo a ellos, me abren la cámara. Pero profesora, es que mi privacidad, digo yo, es que yo necesito ver su rostro, yo necesito saber con quién estoy hablando. Quiero ver si a la hora que usted expone, su cara refleja que usted está entendiendo lo que está diciendo. Nada me asegura a mí que usted no está leyendo. Claro, uno sabe ya por experiencia cuando la persona solamente está leyendo y no está comprendiendo lo que está diciendo. Entonces, por ahí hay un conjunto de habilidades que actualmente los muchachos, por falta de esta socialización, no van a tener en ese momento. Y no lo vamos a ver ahora. Yo creo que dentro de un tiempito, ya cuando ellos lleguen a las partes laborales, lo van a señalar. Ahora que digo las partes laborales, les cuento un chisme, como se dice popularmente. Digamos, el tecnológico tiene un perfil muy alto de empleabilidad. O sea, los muchachos cuando salen, lo máximo que duran sin encontrar trabajo, andan en 4 meses, 6 meses. Entonces, los empleadores, cuando se les consulta, ¿verdad?, de cómo son estas personas que están llegando a los trabajos, ellos dicen, son excelentes, excelentes a nivel técnico, excelentes trabajadores, pero hay un problemita. Ajá, ¿cuál es? El problema en la parte social. Ellos no tienen la capacidad de poder socializar entre ellos, de trabajar en equipo, esto y lo otro. Trabajan muy bien individualmente, pero no tienen la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, justamente el tecnológico, a raíz de esas observaciones que hicieron los empleadores, se ha incorporado mucho en ir desarrollando los que les decía hace un ratito, estas habilidades blandas. Que el muchacho tenga la capacidad de explicar, no solamente en un idioma, sino en 2 idiomas, el desarrollo que él va a generar. Que tenga empatía hacia el otro. Entonces, todo eso se viene trabajando. Por eso les digo yo ahora que probablemente muchos de esos adelantos que el TEC logró o esas cuestiones que logró mejorar, puede ser que producto de la pandemia se hayan quedado congeladas y tengamos que volverlas a retomar, ¿verdad? Entonces, algunos pasitos que habíamos dado hacia adelante probablemente los tengamos que mejorar. En el caso de la UNED, yo reconozco en el estudiante de la UNED la capacidad del autoaprendizaje y de la autorregulación. Un estudiante UNED, por el tipo de estructura de la UNED, tiene la capacidad de entregar los productos a tiempo cuando se están esperando, tienen la capacidad de seguir instrucciones puntuales. Si yo hago un comparativo entre el tecnológico y la UNED, esas habilidades los chicos del TEC no las tienen, ¿verdad? Entonces, pero el estudiante UNED sí. Entonces ahí vean que cada modelo, ¿verdad? Y lo dije a partir acá del caso del tecnológico, que el modelo educativo está muy asociado a la parte tecnológica y en el caso de la UNED, que es más holístico, las habilidades que desarrollan los estudiantes son distintas y la exposición y la socialización también es distinta, ¿verdad? Entonces ahí y el estudiante UNED regularmente es un estudiante que no solamente hace una cosa,
Cuando digo una cosa, el estudiante TEC regularmente, por la carga que ellos tienen, el estudiante regularmente, no digo que todos, solo trabajan, solo estudian. Mientras que el estudiante UNED trabaja y estudia y atiende familias. Entonces tenemos un estudiante UNED que es multitareas, mientras que el estudiante TEC es un estudiante que está enfocado solamente en el estudio. Entonces, los umbrales, ¿verdad?, de competencias son distintos, pero se debe al modelo educativo también. Continúo por acá. Esta palabra no he escuchado muchísimo, ¿verdad? Los famosos ejes transversales en educación. Entonces, en este caso, los ejes transversales a nivel de teoría los vamos a entender como vienen a responder a necesidades concretas del sistema educativo. Es decir, vienen, no me lo malinterpreten, vienen a llenar ciertos vacíos que no se contemplaron, ¿verdad? Lo que dije hace un ratito. Cuando el TEC hace una evaluación del tipo de personas que están formando y los empleadores dicen, le falta A, B, C, D y E, quiere decir que el trabajo en equipo se transformó en un eje transversal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen a responder una necesidad. Otro elemento importante, ofrece toda una serie de elementos para garantizar la formación humana. Entonces, la educación no solamente se trata, como dice una teoría ahí, de depositar conocimientos en la cabeza de alguien, sino que también se trata de formarla integralmente. Si al TEC solo le interesase formar solamente excelentes técnicos, deja de lado el trabajo en equipo. Si a la UNED solo le interesara graduar personas, entonces nada más se generan las evaluaciones y ya, pero no, la UNED aparte de eso desarrolla un conjunto de habilidades que otro sistema educativo no lo hace, ¿verdad? Ni la UCR, ni la Universidad Nacional que he tenido la oportunidad de trabajar ahí, ni el tecnológico desarrolla el conjunto de habilidades que los estudiantes sí lo logran. Otro elemento importante, los ejes transversales son el resultado de un proceso participativo y deliberativo. Entonces, cuando ustedes ven el modelo educativo de la UNED, por ejemplo, y ven cuáles son los ejes transversales de la UNED, eso fue producto de una conversación. ¿Entre quiénes? Entre las personas que están liderando el desarrollo de la UNED como institución educativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, conozco muchísimo más de cerca lo que es la licenciatura en Administración Educativa y ellos están promoviendo el liderazgo educativo, es decir, que la persona que es el director o el administrador de una institución educativa, no solamente sea un firme a papeles, como se dice popularmente, sino que sea una persona que detone procesos de liderazgo, que sea una persona que promueva el desarrollo no solamente del personal docente, sino de los estudiantes. Y eso no se aprende en la universidad, curiosamente, se aprende en el proceso. Entonces, la UNED en este momento y esta carrera en particular quiere incorporar ciertos contenidos y ciertas estrategias evaluativas para desarrollar o ir incorporando el liderazgo como un eje transversal de la formación. Otro elemento importante de los ejes transversales es que reflejan los valores que se consideran importantes para una sociedad concreta. Entonces, a modo de ejemplo, como lo decía hace un ratito, la UNED promueve un estudiante que tenga la capacidad de autorregularse, de aprender por sí mismo, de generar productos específicos en un tiempo específico, ¿verdad? Mientras que el tecnológico va a promover, por ejemplo, el trabajo en equipo, la capacidad comunicativa. ¿Por qué? Porque para la sociedad en este momento eso es importante. Si no fuese importante, nadie los estaría mencionando. Y justamente, reiterando el mismo ejemplo que les vengo dando, se trata de incorporar competencias específicas. Yo necesito que Katia y Vania tengan estas competencias a la hora que sale del mercado y yo tengo que asegurar que el modelo y la propuesta educativa que yo estoy generando así lo sea. Justamente esto ya es ejemplo MEP, ¿verdad? El eje transversal del currículum costarricense surge a partir del Consejo Superior de Educación por medio de una directriz en donde justamente se le da mucho valor a lo que son los valores. De esta manera se busca incorporar los valores, ¿verdad?, como un referente del desarrollo social, afectivo de los estudiantes, de las personas estudiantes y obviamente
a la hora de hablar del eje transversal tiene que estar fundamentado en algo. Y en este caso sería la política educativa, ¿verdad? Con una clara visión humanística y la Ley Fundamental de Educación. La Ley Fundamental de Educación establece los principios macro de nuestra educación. Cada nivel educativo o cada ciclo, el término correcto es cada ciclo educativo tiene su razón de ser. En el preescolar yo voy a adquirir un conjunto de conocimientos y habilidades, en primaria también, en secundaria también, en educación superior también, y cada una de ellas va a desarrollar competencias que me van a permitir como persona integrarme no solamente a la sociedad costarricense, sino que producto de la coyuntura actual en cualquier otro escenario, ¿verdad? No solamente ahora nuestro sistema educativo promueve de que la persona que salga del sistema educativo, tanto formal como formal en los primeros ciclos, como a nivel superior, tenga la capacidad no solamente de trabajar en Costa Rica, sino en otras latitudes. Este video me preocupa que no se visualice, pero cualquier cosa yo también se los voy a compartir. Cuando ustedes escuchan este término, tecnologías de la información, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Qué me diría Ivania o Katy? Más en Rusia. Me parece que es toda la información que se puede obtener de la tecnología, incluyendo el uso de ellas, me parece a mí. Eso es lo que se me viene a la mente. Por ahí va, Ivania, ¿qué se le viene a la cabeza? Profe, que si me puedo retirar de la clase. Claro, Ivania, no hay inconveniente. Bueno. Ok, continuamos por acá. Ok, justamente un elemento importante, ¿verdad? Que dentro de las tecnologías de la información es justamente un componente altamente tecnológico desarrollado con o que implica comunicar algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un niño, ¿verdad? Que se encuentra expuesto a la tecnología tiene poca capacidad para tener tiempos. Con esto quiero decir lo siguiente. Un niño utiliza un dispositivo, inmediatamente ve un video X, si el video no le capta la atención, pasa a otro y así sucesivamente. Entonces, la capacidad de poder esperar, ¿verdad? Yo siempre doy el siguiente ejemplo. Cuando nosotros antes veíamos una serie, nosotros veíamos la serie el lunes y la serie se daba todos los lunes. Nosotros teníamos que esperar hasta el lunes siguiente para ver el episodio. Y eso, en cierta forma, desarrolla un conjunto de habilidades, la capacidad de espera, la capacidad de sorpresa. Entonces, un muchacho, un joven o un niño, eso no lo tiene. Si yo quiero ver el video, veo todo el video completo y veo toda la temporada completa en una sola sentada, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, nosotros como futuros educadores tenemos que lidiar con eso. Y también comprender cuál es nuestra incidencia como formadores o facilitadores, es otro término que utilizan, en este proceso. Entonces, en virtud de eso, yo no puedo satanizar la tecnología, sino que tengo que generar una alianza con ella. Un primer elemento que señala el autor de los apartados que deben leer es que dice que el docente como un gestor del conocimiento. Aquí es súper importante porque en el tiempo de antes se consideraba que el docente tenía que tener toda la información, conocerlo todo y sabérselo así al dedillo y sin equivocarse. No, en este momento yo no tengo problema en decirle a usted, no, tal cosa yo no la sé, pero sé dónde buscarla. Sé cómo validar esa información. Yo le puedo decir si esa información que usted encontró es incorrecta o no es correcta, pero yo no soy poseedora de la verdad. Antes sí se visualizaba el docente de esta manera. Entonces, yo como docente, dentro de este abordaje, yo tengo que desarrollar la capacidad de decirle a Katia, esa información usted la puede encontrar en tal lado. ¿Verdad? Eso ayuda a que usted elabore su conocimiento. Sí, bueno, aportando anteriormente, el maestro era el que conocía todo y era la santa palabra. Exacto. Y el estudiante no podía cuestionar eso, ¿verdad? Exacto. Pero hoy en día, según lo que nos han enseñado, uno no tiene que
enseñar al estudiante a cuestionar, a decir, bueno, esto le dijo la profesora, pero siento que hay algo más que no, hay algo incompleto, ¿verdad? Exacto. Y algo que recuerdo mucho que me dijo mi papá es, no se quede con lo primero que lee, investigue. Exacto. No se quede con lo primero. Exacto. Y justamente aquí hay otro elemento, y a eso iríamos en el segundo punto, ¿verdad? El alumno que supera la pasividad, ¿verdad? Entonces, a mí me da gracia porque a veces, ahora, a raíz de este componente tecnológico, ¿verdad? Usted ve que los chiquillos nada más se conectan y usted cruza los dedos de que estén conectados y estén poniendo atención, ¿verdad? Porque regularmente lo que uno ve son las letritas. Entonces, yo me vuelvo y yo veo una letrita y que no se mueve, yo de una vez le digo, ¿verdad? Tal cosa, ¿qué opina? Y no sé qué, y lo trato de incorporar y hacer esto un poquito más fluido, ¿verdad? Porque justamente tengo que competir con cuestiones más interactivas. Entonces tengo que ver cómo logro esa interactividad dentro de lo que las circunstancias permiten para poder desarrollar un contenido. Entonces la tecnología yo no la veo como competencia, sino como un aliado. Me permite un contenido o un elemento dinámico, ¿verdad? Los videos yo se los pude haber puesto sin razón, pero tengan la certeza que cada uno de los videos que yo incorporé en la presentación tienen una razón de ser y me permiten generar un proceso muchísimo más interactivo. Cada uno de los ejemplos y el contenido que tienen los videos que hoy les presentaba tiene que ver con situaciones cotidianas. No los estoy sacando de algo que ustedes desconocen, sino que estamos revisando a partir de lo que ustedes viven día a día. Otro elemento importante dentro de la numeración que está en lo que señala Carrera es que la tecnología ayuda a la resolución de problemas y busca generar, que es un elemento importante, lo que son las comunidades de aprendizaje. Vean esta partecita que me encontré, que quería compartirles acá. Justamente, bueno, no sé si han escuchado esto, Delfín OCR es un periódico virtual muy bueno, a mí me gusta mucho utilizarlo, ¿verdad? Y este apartado habla sobre el apagón del estado de la educación, ¿verdad? Entonces vean cómo en cierta forma la pandemia agudizó lo que son las brechas tecnológicas. Hubo muchachos y muchachas que quedaron totalmente excluidos durante 2 años del sistema educativo. La suspensión de lecciones, ¿verdad? Eso trajo problemas. Aquellos chicos que ya estaban dudando de salir, se vino la pandemia y quedaron fuera del sistema, ¿verdad? Se demostró que había docentes que no tenían competencias digitales, ¿verdad? Y también se declara de que es necesario generar alianzas. El sistema educativo yo creo que está a como estaba, espero no retornar ahí, pero también la pandemia nos demostró que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Tanto yo como profesional, como lo que ocurre en el aula, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue un elemento importante. Y esta es la bibliografía que utilicé, ¿verdad? Para poder desmontar la presentación. Voy a dejar de compartir. Y no sé, Katia, si hay alguna pregunta, algún comentario, porque solo somos usted y yo. Aprovechen. No, sea, como comentario es que es muy interesante cómo lo que es la pandemia sacó a flote todos los problemas que estaban ocultos a nivel tecnológico, a nivel de preparación inclusive de los educadores, ¿ya? Porque como se expresó en el primer video, el crimen llamado educación, muchos profesores no se preocuparon en actualizarse, en pensar, puchica, ahora se están utilizando mucho la tecnología, computadora, todo eso. Voy a ver cómo hago y me preparo porque eso me va a ayudar y me va a ayudar a avanzar a mí y a mis estudiantes, ¿verdad? Y muchas veces también la poca, o sea, vuelvo a reiterar, la poca preparación que tiene muchos profesores con respecto a lo que es la tecnología, que no ayuda al estudiante. Y de ahí hablamos a la motivación, ¿verdad? Que me parece que es un centro importante de lo que es la educación, el aprendizaje
Y como profesor y como alumno. No sé. No, y también, o sea, se lo digo también con toda la honestidad. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, a mí la cuestión tecnológica sí me apasiona, me gusta muchísimo, ¿verdad? Pero, digamos, tuve que aprender a utilizar un montón de cosas que en mi vida había utilizado, ¿verdad? Y algo como Teams, por ejemplo, para mí era algo totalmente extraño, ¿verdad? Tuve que aprender, tuve que ajustarme y aprender y utilizar horas de horas en aprender y vea que todavía hay cosillas que no le afectan, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero igual, es tener como la honestidad de que siempre estamos aprendiendo. Eso, a veces cuando estamos ya a nivel universitario creemos que ya todos lo sabemos, que ya mis títulos todos me lo refieren, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Eso no, y uno siempre está aprendiendo por ahí. Bueno, Katia, yo era esto lo que tenía hoy como planificado. Yo espero realmente que les sirva muchísimo. Igual, yo sé que en el curso son pocos estudiantes, pero Demasiado. yo siempre quedo con la esperanza de que, que el material que preparo les sirva y no estamos a la orden. No, de hecho, profesora, más bien muchas gracias y, ¿verdad? Uno aprende aquí muchísimo, o sea, y refresca conocimientos anteriores también, porque uno muchas cosillas que es, mira, esto lo vi en tal curso, eso se retoma otra vez aquí, pero en este enfoque. Exacto. Ya. Aquí voy a compartirle, permítame, ya que está usted, igual le van a quedar a los compañeros por el chat, le estoy compartiendo el PDF de la tutoría, en caso que exista algún elemento por ahí, y la grabación queda por acá. Entonces, de mi parte, no, súper agradecida, porque siempre usted está ahí al pendiente de conectarse y todo lo demás, y cualquier consulta que usted tenga, cualquier cosa por correo o por la plataforma, yo estoy pendiente. Ok, muchísimas gracias, profesora, y lo tomaré muy en cuenta. Tranquila, para eso estamos. Bueno, profesora. Cuídense Entonces, bastante. igual, hasta luego. Hasta luego.